Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, volvemos de nuevo al vídeo de recomendación y creo que hoy, sinceramente, os va a gustar bastante todo de lo que tengo que hablar. Comentaré muy rápidamente la película Viernes 13, la primera entrega de 1980, la cual me parece un completo clásico del cine slasher de terror. Hablaré del videojuego Cold Fear, aquella copia o juego muy parecido en cuanto a mecánica en la época a Resident Evil. Y finalmente no, también hablaré del libro Otra vuelta de tuerca de Henry James. Para mí, uno de esos libros de terror que tienes que leerte sí o sí si te gusta el género. Y finalmente, como en cada vídeo de recomendación, pondré una experiencia paranormal que me haya ocurrido a mí o a alguien cercano. Dicho esto, espero que os gustara el reinicio o el remake del primer podcast que se hizo en este canal. Y hoy ya toca meter ya nuevas recomendaciones, toca dar nueva información, nuevos datos. Así que espero que disfrutéis con este vídeo y, como siempre digo, buscad una buena manta o una buena almohada con la que taparos los ojos, ya que desde este mismo momento todo lo que veáis o escuchéis es bajo vuestra propia responsabilidad. Sin perder mucho más tiempo, The Horror Show Podcast presenta el segundo capítulo de esta temporada. No todo es lo que parece. Y bien, la película que va a tocar hoy comentar, como ya he dicho antes, es Viernes 13. Esta película es un slasher estadounidense de 1980 dirigida por Sean Cunningham y escrita por Victor Miller. La película cuenta la historia de un grupo de adolescentes que son asesinados uno por uno por un asesino en serie desconocido al intentar reabrir un campamento abandonado en Crystal Lake. Dicha película es protagonizada por Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram, Kevin Bacon, sí, el famoso Kevin Bacon de Footloose, Janine Taylor, Mark Nelson y Robbie Morgan. Dicha película, impulsada por el éxito de Halloween de John Carpenter, hizo que dicha película, con un presupuesto de $500,000, se estrenó en Paramount Pictures en Estados Unidos y en Warner Bros. Para Europa. Cuando se logró estrenar originalmente, la película recibió críticas muy negativas de prácticamente los mejores críticos de cine del país, mientras que sin embargo logró recaudar un total de más de $39,7 millones en la taquilla. En los años siguientes hubo bastantes más críticas retrospectivas para la película, las cuales fueron más positivas, y finalmente en el día de hoy, en 2021, esta película se ha convertido en un clásico de culto. Además de ser la primera película de este tipo para asegurar la distribución en los Estados Unidos por un gran estudio como es Paramount Pictures, el éxito de la taquilla de la película dio lugar a una larga serie de secuelas, un crossover con Pesadilla en Elm Street y un remake en 2009. Más o menos son unas 12 películas si contamos el crossover que hizo con Pesadilla en Elm Street. Para mí, sinceramente, es una película muy buena, muy buena. Se nos cuenta cómo una madre ve como el sitio donde su hijo fallece, debido a que los cuidadores de dicho campamento no hacen las cosas bien, quiere volver a abrir. Son muchas cosas las que ocurren en esta película. Sinceramente creo que, ¿cómo decirlo? Sí es cierto que es la típica película slasher de esa época, adolescentes, muertes, desnudos, tal. Pero esta película tiene más componentes, es algo más rebuscada, por así decirlo. No tira de los topicazos, y tanto la música y el ambiente que genera, a mi punto de vista, al menos esta primera, es bastante más inmersiva de lo que fue Halloween de John Carpenter. Dicho esto, voy a daros un par de curiosidades en las cuales aviso que hay algún que otro spoiler, pero bueno, es a lo que hay que arriesgarse cuando veis mis vídeos. Dicho esto, voy a parar aquí y voy a daros un par de curiosidades de Viernes 13. Y la primera curiosidad de esta película es que Crystal Lake existe, amigos míos, y es así. La película se filmó en el Novebosco Camp en New Jersey, que aún está en funcionamiento y que de hecho tiene una pared honorífica dedicada
a la película. Además, la segunda curiosidad es que para esta película no tuvieron que usar ningún tipo de instalación exterior, ya que el campamento estaba prácticamente montado entero. Lo único que hubo que construir fue el cuarto de baño. La tercera curiosidad es que no se iba a titular Viernes 13. El título original de Miller en su guión era Larga Noche en Camp Blood. Fue el director quien cambió el título de la película y estaba tan seguro de que iba a funcionar por sí solo que antes incluso de tener completado el guión hizo publicidad de página completa en varios periódicos solo con el título para crear expectación, y funcionó bastante bien. La cuarta curiosidad es que el tiro casi sale por la culata. Dos afamados críticos de cine, Gene Siskel y Roger Ebert, odiaban la película hasta el punto de revelar el final en sus críticas y de incluirla en una edición de Siskel y Ebert, La guerra contra las mujeres, en las que ponían de vuelta y media un montón de películas slasher totalmente misóginas. El problema es que tanto hablaron de ella que potenciaron la venta de entradas y al final le hicieron un enorme favor al filme. Y la quinta y última curiosidad es la música como elemento diferenciador de esta película. Uno de los retos de la película era, siendo en su base una slasher muy similar a Halloween, dotarla de suficientes elementos diferenciadores, y uno de ellos fue la música. Al compositor Henry Manfredini se le ocurrió que mientras en la película de Carpenter había mucho acompañamiento musical, en Viernes 13 este se reduciría al mínimo, y de hecho solo hay música cuando el asesino está presente. Dicho esto, acabo aquí las curiosidades, espero que no conocierais prácticamente ninguna, y ahora voy a dar yo la opinión rápida de la película y el porqué de la recomendación, ¿vale? Para mí es una película de culto del cine, ya no solamente de terror, sino del cine de asesinos en serie y del cine slasher. ¿Por qué? Como bien he dicho arriba, es una película muy parecida dentro de lo que cabe a como es Halloween, pero vuelvo a repetir, es una película que te mantiene más en tensión, es la primera película que solamente usa música o entonación cuando el asesino se va a hacer presente. Y aun con eso, aún no teniendo una ambientación continuada durante toda la película, como bien puede ser la película de Halloween, te mantiene muy pegado a la silla y muy nervioso a la hora de verla. También hay que decir que a mi gusto siempre me ha gustado más Viernes 13 que Halloween, por el simple hecho de que aquí se nos explica por qué Jason es quien es y por qué hace lo que hace. Se nos explican sus orígenes y todo lo que le ocurre hasta llegar al punto en el que te encuentras en la película. En Halloween, aparte de que se ha cambiado bastantes veces el porqué y el inicio de por qué Michael Myers hace lo que hace, no sé, lo veo un poco diferente. A mi punto de ver, Viernes 13 es una película que sí o sí tienes que verte si eres un seguidor del cine de terror, si te gusta el género slasher más todavía. Y dicho esto, espero que veáis la película, espero que me dejéis ahí abajo algún tipo de comentario diciéndome, pues mira, me gustó, o pues mira, es una mierda. Y adelante, yo contestaré encantado al comentario. Y dicho esto, procedo a continuar con el libro que he escogido para el podcast de hoy. Dicho libro no es nada más y nada menos que Otra vuelta de tuerca de Henry James, publicado en 1898. He de decir que tenía una cuenta pendiente con este libro, ya que siempre me han gustado bastante las novelas de fantasmas, y esta es una que tengo desde hace bastantes años, pero sin embargo nunca había llegado a leerla completa o no le había dado el valor que de verdad tenía. Soy de esas personas que piensa que cada libro tiene su momento, y el de Otra vuelta de tuerca no había llegado, hasta ahora. Después de lo dicho, posiblemente os va a sorprender la pregunta que voy a lanzar al aire. ¿Es Otra vuelta de tuerca realmente una novela de fantasmas? Tras su lectura es de reconocer que no lo tengo del todo claro, y enseguida vais a comprobar por qué. A primera vista, la historia que narra Henry James es muy sencilla. Una joven inglesa llega a Bly para ejercer de institutriz de Flora y Miles, dos niños que han quedado huérfanos y bajo la tutela de su tío, dueño de la mansión.
Poco después de su llegada descubre que los niños son visitados de forma periódica por un hombre y una mujer que habían muerto hacía un año. Gracias a la señora Grouse, ama de llaves de la mansión, a la institutriz le es revelada la identidad de las dos misteriosas entidades: Peter Quint, hombre de confianza y ayuda de cámara del tío de los niños, y la señorita Giselle, la anterior preceptora de los pequeños. Defender a Flora y Miles de ambas entidades se convierte en la obsesión de la joven institutriz, por lo que hace lo imposible para interponerse entre ellos en la sospecha de que las intenciones de Quint y Giselle para con los niños son perversas. La historia de lo ocurrido en la mansión de Bly viene precedida por una clásica introducción de los libros de la época. James hace uso de la típica reunión al calor del hogar en la que alguien se dispone a contar la terrorífica historia de turno. Empecemos por el principio. ¿A qué vuelta de tuerca se refiere el autor de la obra? Sin duda a la de terror. Recomiendo al lector que no juzgue esta obra desde la perspectiva del siglo XXI, sino desde la de una obra escrita en 1898. Aunque la historia que narra no sea original y recuerde a las clásicas novelas góticas, James tuvo la habilidad de introducir un elemento novedoso en la trama, pues no habían sido muchas las veces hasta ese momento que había habido novelas de terror en la que los dos protagonistas fueran niños. Esta es una de las claves del éxito de Otra vuelta de tuerca. Decía al comienzo de esta reseña que albergaba dudas respecto a la naturaleza de los fantasmas que acechan. Aquí encajaría aquello de presuntamente. Sinceramente, no sé si esos fantasmas son del velo de la protagonista, algo ocurre, no lo sé. También se nos va diciendo que Harold Goddard, crítico que allá por los años 20 del siglo pasado estudió esta obra en profundidad, afirmaba que no había encontrado ninguna evidencia de que los niños vieran fantasmas. Goddard llegó a la conclusión de que los fantasmas no existieron más que en la mente enferma y perturbada de la institutriz. No sé si estará en lo cierto, pero es verdad que durante la lectura me asaltó la duda en varias ocasiones y finalizada esta queda un pozo de sospecha. Los niños en ningún momento confirman las visiones y la señora Grouse expresa del pánico y la aprensión por las supuestas visitas del otro lado, pero de las que ella en ningún momento es testigo. Es más, siguiendo la interpretación de Goddard, podríamos afirmar que la señora Grouse es víctima de la sugestión que le producen los hechos que narra la institutriz, sean reales o no. Finalmente ya aquí doy gran parte de la reseña y lo que quiero decir es que la edición de Otra vuelta de tuerca que yo he leído es la de la clásica colección de Tus libros de Anaya con traducción de Ramón Buckley, y para completar la historia incluye un espléndido apéndice también de Ramón Buckley y las ilustraciones de Ángel Luis González. Otra vuelta de tuerca, sin ir más lejos, es un libro que cualquier aficionado del terror debe leer, una estupenda novela que con o sin fantasmas engancha de principio a fin. Ya os lo he dicho, a pesar de ese pequeño clic, ese pequeño punto de que no sabes si de verdad es de fantasmas o no, o simplemente es una persona que se está volviendo loca y la mansión lo único que hace es aumentar eso, es un libro que engancha de principio a fin. Fácilmente te lo puedes leer en un par de días porque llegas a un punto de ¿qué ocurre aquí? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y dónde? Y llegas al punto de que tienes que leer y leer y leer para decir, pues hostia, tengo que quitarme el pensamiento de qué demonios pasa. Como ya he dicho, un libro que yo recomiendo sí o sí si te gusta el terror, y en cualquier librería lo puedes encontrar muy fácilmente. Y dicho esto, doy paso al videojuego que he escogido para el podcast de hoy. Dicho videojuego no es más ni menos que Cold Fear. Es un videojuego de género de survival horror diseñado por Darkworks y publicado por Ubisoft. Se lanzó al mercado norteamericano el 15 de marzo de 2005. En 2006 fue anunciada una película que estaba basada en el videojuego, pero que sin embargo finalmente se canceló en 2008. Bien, antes que nada, este videojuego tiene muy poca parte de hipnosis, no es una historia muy currada, pero es un juego que sinceramente fue bastante bueno y es una joya de juego de Play 2 de la época. ¿Por qué digo de la época? En 2005 lo que dominaba en el mercado era Silent Hill
y Resident Evil. Prácticamente no veías ningún juego de survival horror que triunfara por encima de esos dos, y casi siempre todos se lo llevaban esas dos franquicias. ¿Qué ocurre? Este juego fue muy bueno, revolucionó y tuvo bastantes cosas innovadoras dentro del título, pero al no tener prácticamente publicidad y vender tampoco, ni siguió, ni tuvo continuación, ni absolutamente nada. Para mí, sin embargo, es un juego muy bueno y voy a contaros muy rápidamente su historia y a daros un par de curiosidades de este videojuego. En Cold Fear, el jugador desempeña el rol de Tom Hansen, el marinero de un guardacostas norteamericano que ha sido enviado para investigar un misterioso ballenero ruso en el estrecho de Bering. Como Hansen, el jugador descubre que el barco es ocupado por soldados rusos hostiles y por criaturas extrañas que utilizan seres humanos y otras formas de vida como anfitriones para alimentarse y para utilizar como protección contra el ambiente. Estos parásitos son una amenaza para Hansen, por lo que éste decide investigar el misterio de la nave y de su carga mortal. Posiblemente leyendo así un poco se os viene a la cabeza Dead Space, y es cierto, Dead Space toma algún tipo de incursión y en cuanto a enemigos de este videojuego, es algo que nunca se ha llegado a decir, pero viendo ya lo que es la hipnosis os podéis hacer una idea. ¿Qué ocurre? Dead Space siguió adelante, Cold Fear no. Dicho esto, sinceramente solamente puedo decir que, bueno, Cold Fear se parece mucho en lo que es jugabilidad a Resident Evil 4. Sin embargo, tiene algunas mecánicas más pulidas que el propio videojuego de Resident Evil. Pero sin embargo no voy a explayarme mucho más en esto y voy a daros las curiosidades que he podido encontrar. La primera curiosidad es que Cold Fear podría haber sido la quinta entrega de Alone in the Dark, ya que Darkworks, el que generó el primer videojuego de Cold Fear, fue quien elaboró The New Nightmare Alone in the Dark, pero finalmente decidieron cancelarlo y que Cold Fear fue un juego ajeno a Alone in the Dark. Esto porque sería un cambio muy grande entre lo que veníamos acostumbrados a las historias contadas en Alone in the Dark inspiradas en los años 20 a un juego bastante más actual como Cold Fear quería reflejar. La segunda curiosidad es que Cold Fear es realmente parecido a juegos como Silent Hill y Resident Evil 4, como ya he dicho antes, con mecánicas más innovadoras. Y una de ellas, de las que posiblemente más se puede llegar a hablar, es sobre el sistema de apuntado. Bastante más fino, bastante mejor, y además algo que en Resident Evil no se podía hacer es que en el momento en el que tú apuntabas no podías moverte ni adelante ni hacia atrás. Sin embargo, en Cold Fear sí se nos permite hacerlo mientras apuntamos. La tercera curiosidad es que Cold Fear tiene muchas semejanzas con el videojuego de Resident Evil Dead Aim. ¿En qué? Me preguntaréis. En gran parte en cuanto a la historia, en que ambos se ambientan en un barco. Y además los personajes que salen en Cold Fear tienen mucho parecido en cuanto a historia y demás con los personajes que salen en ese Resident Evil. La canción final que sale en los créditos del videojuego, esto como cuarta curiosidad, es la canción de Marilyn Manson, Use Your Fists and Not Your Mouth. La última curiosidad, la número 5, es que la duración del juego apenas excede las 4 horas, eso sí, dependiendo mucho de la habilidad del jugador. Este posiblemente es uno de los puntos negativos más grandes que tiene el videojuego y el que más se llegó a remarcar a la hora de las ventas que tuvo. Dicho esto, aquí acaban las curiosidades del videojuego y he de decir un par de cosas antes de irme a la experiencia paranormal. He de decir que es un videojuego muy bueno, a pesar de ser únicamente 4 horas de gameplay, de duración. Es un juego que durante las 4 horas te mantiene pegado al asiento, tiene factores muy buenos para hacerte asustarte, para generarte esa ansiedad a la hora de jugarlo. Es bastante realista porque recordemos que estamos jugando en un barco pesquero, en un barco general. Y cada 2x3 hay movimiento de un lado a otro, estás en una tormenta, en un océano, y esa parte de realismo es algo que no todos los juegos en esa época podían demostrar. Cold Fear lo hace. Además, no va mal de gráficos, unos buenos controles, muy cómodos, muy buenos. Sinceramente yo es un juego que recomiendo, es de esas joyas ocultas de Play 2 que muy poca gente jugó, pero quien las jugó dice
sin miedo a equivocarse, que es un juegazo. Y yo lo digo, es un juegazo. Sinceramente, yo lo conocía hace tiempo, recuerdo haber visto a mi hermano jugarlo en su Play 2 y más adelante, cuando más mayor, como quien dice, fui indagando, vi este videojuego, me lo jugué y sinceramente me parece muy bueno. No es una historia, vamos a ver, súper innovadora, pero sin embargo es un juego que te mantiene pegado durante el tiempo que dures jugando y es algo que no todos los juegos de survival horror llegan a lograr, y más compitiendo con lo que compites, con Resident Evil, con Silent Hill, que incluso a día de hoy siguen siendo los reyes de este mercado, a pesar de no haber sacado tantas buenas entregas como antaño. Sin ir más lejos, recordemos los últimos Silent Hill, o recordemos, sin ir más lejos, el Resident Evil 6. Juegos que, a pesar de no ser lo que eran antes, siguen siendo la mayor venta que había. Así que dicho esto, ya no os doy más la turra, ojalá juguéis al videojuego y dejéis ahí abajo un comentario diciendo pues me ha gustado, pues no, yo siempre lo agradezco. Y dicho esto, doy ya paso al final del vídeo, donde voy a comentar la experiencia paranormal. Y así es como vamos a dar final al vídeo de hoy con la experiencia paranormal, y como siempre digo antes de comentarla, yo no tengo por qué mentiros en esto, y todo lo que digo son cosas que me hayan podido pasar a mí o a alguien cercano a mí. Esta vez voy a hablar de la experiencia paranormal que me contó una antigua compañera de clase, la cual sinceramente me dejó bastante preocupado porque ocurrió estando conmigo. Por lo que ella siempre me había contado, ella había sido siempre una persona que tenía mucha facilidad para ver cosas, escuchar cosas que otros no pueden llegar a notar. Por lo visto, una de las veces que salimos a dar una vuelta y estábamos en una zona del pueblo bastante abandonada, nos sentamos con un refresco y empezamos a charlar. Y la verdad es que recuerdo ese día, os pongo rápidamente en situación y después os cuento lo que ella me dijo. Recuerdo que ese día un par de veces empezó a mirarme y se quedaba embobada. Sinceramente yo digo, bueno, tendrá algún problema con mi cara de mierda, no sé, no tiene mucho más por pensar. Y al preguntarle me decía que no pasaba nada, que estaba pensando en otras cosas y ya está. Hasta ahí todo normal, alguien que está ido, que está en su mundo y ya está. Lo malo es cuando en su momento hace poco le pregunté y me comentó esta experiencia que ahora os voy a narrar yo. Por lo visto ese día, desde que empezó a quedar conmigo, empezó a notar que algo no iba bien. Que ese aura que yo siempre tenía de alegría y de felicidad, aunque a mí me viera feliz y alegre y contento, la cosa era muy diferente. Ella notaba como que algo en mí no era igual. Como que ese aura de felicidad se había tornado en algo negro, oscuro, en algo que ella no había visto siempre conmigo. Según me cuenta, ese día ya había visto y escuchado cosas raras mientras estaba conmigo. Como voces que me llamaban. Sin embargo, solamente ella era capaz de escucharlo porque yo no escuchaba nada. Según me comentó, hubo un par de veces que estando al lado mía escuchaba como alguien me llamaba. Sin embargo, no me dijo nada, o sea, no recuerdo que me dijera, Aarón, ¿te han llamado? Digo, yo no escuché en ningún momento que alguien dijera mi nombre. Más tarde, según me comenta, en ese momento en el que estábamos los dos sentados en un banco, vio un par de veces como si una sombra rodeara mi cabeza y se quedara mirándome. Sin embargo, según me cuenta, lo veía por trozos. O sea, había momentos en los que giraba y lo veía, momentos en los que no, momentos en los que lo veía y desaparecía. Dice que nunca se atrevió a decirme nada de eso. En absoluto, nunca se atrevió. También es cierto que en esa época tendríamos 14 años y sinceramente no toleraba este tipo de temas como los tolero ahora. Entonces, sinceramente creo que es muy duro el pensar que una persona allegada a mí vio como algo me rodeaba y yo era incapaz de verlo, ¿no? Sinceramente lo estoy contando y se me están poniendo los vellos de punta de por sí, así que
Imaginaos si ahora mismo eso ocurre, cómo habría sido si con 14 años yo me entero de esto. Hasta aquí la experiencia paranormal, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os hayan gustado las recomendaciones, espero que os hayan gustado los datos que os doy, las curiosidades, todo. Y antes de despedirme me gustaría decir que la semana que viene posiblemente tengáis una nueva tertulia del horror. Sin embargo, no os voy a decir de qué película o serie va a ser. Y poco más que deciros, gente. Espero que poco a poco sigamos subiendo. Somos 170 personas, no es la gran cosa, pero para mí es muy importante ver que poco a poco las estadísticas suben. Y daros las gracias, sobre todo a los que me soléis ver cada vez que subo un vídeo. Y poco más, de verdad. Sin más dilación, The Horror Show Podcast se despide. Y como siempre digo, vigilad muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Hasta aquí todo, nos vemos en el próximo vídeo.